noches a todos los participantes. A nombre de la sociedad científica queremos agradecerles su participación en esta videoconferencia. En esta oportunidad, continuando con la iniciativa de Aprendiendo para Enseñar, hemos invitado a la universitaria Pía Guzmán Navarro, quien ya es médico interno y que hoy nos va a explicar un poco sobre el tema de soporte básico de vida. Pía, agradecerte por aceptar nuestra invitación. Tienes la palabra, por favor. Gracias, Karen. Buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Científica, primero, por semejante organización, por todo lo que han hecho. La verdad, Karen se está rajando y esperemos seguir con este ciclo de exposiciones y que todo salga bien. Karen, no sé si empezamos ya nomás directo o esperamos un rato más. Empezamos, Pía, por favor. Ya, gracias. Entonces vamos a empezar con el tema de soporte vital básico, SBB, o como se conoce en inglés, BLS, por el Basic Life Support. Ahora lo que vamos a ver es todo lo de las guías de la American Heart Association, o Asociación Americana del Corazón, y al final vamos a ver un poco de las guías interinas que han sacado este año por el brote de COVID que existe. Entonces, para ponernos en tema, lo primero que vamos a ver es cuál es la importancia de esto. Un ratito para pasar la diapo, se ha trancado. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros como estudiantes de medicina o como internos podemos estar de turno en emergencias y puede acudir un paciente de unos 65 años y nos dice que tiene el dolor de pecho. De repente nosotros le decimos, bueno, venga con nosotros a la camilla, y en lo que estamos yendo a la camilla sufre un colapso súbito. Entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? Esta es la importancia de saber cómo hacer una RCP eficaz. Entonces lo primero que tenemos que ver es ¿qué tiene este paciente? ¿Es un paro cardíaco, un ataque cardíaco? ¿Hay diferencia entre estos? Entonces lo que tenemos que ver, creo que el Inter está un poco lento, van a disculpar porque no cambian las diapositivas muy rápido. Tal vez si apago el video y solamente me escuchan va a ser más fácil. Entonces lo que tenemos que ver, la diferencia del paro cardíaco versus el ataque cardíaco, es que un paro cardíaco es un problema de ritmo. Es decir, que lo que se está alterado es el sistema del nodo sinusal, las fibras, el nódulo auriculoventricular, etc. Es una arritmia. Después vamos a ver cuáles son los ritmos de paro cardíaco, pero el problema es el ritmo. En cambio, un ataque cardíaco, también conocido como infarto agudo de miocardio, es un problema de circulación. Es decir, que el problema está en las arterias coronarias y no así en el sistema de conducción. Lo que podemos tener en cuenta, que en este paciente que hemos visto que llega con un dolor de pecho, etcétera, puede que haya tenido un ataque cardíaco, es decir, un problema de circulación, pero al sufrir el colapso súbito ya podemos ver que este ataque cardíaco se ha complicado con un paro cardíaco por una arritmia. Entonces, los ataques cardíacos pueden llevar a paros cardíacos, eso es posible, pero hay que tener en cuenta que esto no es lo mismo porque el manejo es diferente. Y lo que vamos a ver ahora es el paro cardíaco. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que nuestro paciente sobreviva? ¿Qué es lo que ha demostrado mejorar la supervivencia en un paro cardíaco? Se han visto 1000 estudios en los que se dice que la intubación precoz, no sé, usar medicamentos más rápido, etcétera, podrían tener un mejor efecto. Pero eso es falso. Lo que más resultados ha dado es la RCP de alta calidad. Es decir, que nosotros, al usar nuestras manos y tener conocimiento de esto, podemos salvar una vida. Por eso tenemos que tener todos estos conceptos claros. Entonces, lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón es que existe una cadena de supervivencia. Como vemos, estos son todos eslabones de una cadena. No puede haber uno sin el otro, no podemos ir de un lado al otro. Todo tiene que ir sincronizado y ordenado. Entonces podemos ver que en la parte superior de la pantalla tenemos la cadena de supervivencia intrahospitalaria y debajo la extrahospitalaria. La que vamos a revisar ahora es la extrahospitalaria,
ya que esta es la que nos importa más en este momento, sobre todo ahora en cuarentena, ya que no estamos en el hospital, digamos, muchos como estudiantes, y si les pasa algo a nuestros familiares o a alguien que está cerca de nosotros, tenemos que saber actuar. Y además que hay muchas similitudes con la intrahospitalaria, pero en la intrahospitalaria lo que más importa, bueno, no lo que más importa, porque hemos visto que lo que más importa es la RCP de alta calidad, pero sería el manejo avanzado también del paro cardíaco. Pero entonces vamos a empezar con la extrahospitalaria, que si vemos abajo, lo primero que hay que hacer es reconocer el paro y activar el sistema de emergencias, después la RCP de alta calidad, la desfibrilación rápida. Estos tres son los más importantes para nosotros que como reanimadores de soporte vital básico tenemos que conocer. Los otros dos, que serían el servicio de emergencias médicos básicos y avanzados, es decir, el traslado hacia una unidad de terapia intensiva o de cuidado coronario, estos podrían darse dentro de un hospital, igual que el soporte vital avanzado y los cuidados postparo. La única diferencia que existe entre la extrahospitalaria y la intrahospitalaria es que la intrahospitalaria tiene la ventaja de que se puede vigilar o prevenir el paro cardíaco, debido a que hay muchos pacientes que tienen problemas primarios de corazón, entonces ya podemos prevenir y saber que va a tener un paro, entonces prevenir este. Y después, como vemos, los pasos van a ser los mismos. Entonces, si aprendemos la extrahospitalaria, igual podemos manejar un paro con el soporte vital básico en el hospital. Entonces, vamos a ver cada uno de estos eslabones uno por uno para reconocer su importancia y saber hacerlos bien. Entonces, el primero es el reconocimiento del paro cardíaco. ¿Cómo vamos a saber que el paciente está en paro? Antes de acercarnos a un paciente o de ayudar a alguien, tenemos que ver que la escena es segura, porque tanto para nosotros como para la víctima. Porque imagínense que nosotros nos acerquemos a ayudar a un paciente que está ahogándose y nosotros no sepamos nadar. Entonces ahí va a haber dos pacientes, entonces nuestra ayuda no ha servido de nada. Entonces siempre tiene que haber una escena segura, tanto para nosotros como para el resto del equipo que va a venir a ayudarnos. Entonces si la escena es segura, nos acercamos al paciente y vamos a comprobar si el paciente responde. Para esto vamos a golpear al paciente en los hombros y hablarle fuerte y claro, porque si lo sacudimos suavito, apenas lo tocamos o estamos con miedo, no vamos a ni despertarlo aunque esté durmiendo o haya sufrido simplemente una lipotimia o algo así, no vamos a llamar su atención. Entonces tenemos que sacudirlo y decir, señor, señor, ¿se encuentra bien? Fuerte y claro, y agarrarlo y golpear al paciente, tratar de estimularlo. Si es que el paciente no responde, tenemos que saber que algo está pasando, algo está mal. Entonces tenemos que pedir ayuda. Para eso activamos el sistema de emergencias. Aquí en Bolivia generalmente se llama el SAR, que es el sistema más eficaz de ayuda o de ambulancias, que es el 132. Entonces, esto podemos hacerlo una vez que hemos visto que el paciente no responde con nuestro celular. O si no, podemos pedirle a alguien que venga a ayudarnos, gritar ayuda, ayuda, y alguien que venga le podemos encomendar la tarea de activar el sistema de emergencias. Algo importante que hemos visto dentro de la cadena de supervivencia, pero que lo vamos a desarrollar más adelante, es el uso del DEA. Entonces, siempre que activemos el sistema de emergencias, tenemos que pedir un DEA y el material necesario para realizar la RCP, porque ya estamos sospechando de la probabilidad de que el paciente tenga un paro cardíaco. Entonces, una vez que el paciente no responde, ya hemos activado el sistema de emergencias, hemos pedido ayuda, hemos pedido que traigan un DEA, vamos a ver si el paciente está en un paro real. ¿Cuáles son los signos de paro cardíaco? El paciente no tiene que tener pulso, no tiene que respirar y no tiene que responder. Esos serían los signos de un paro cardíaco. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? El pulso, vamos a buscar en los adultos siempre el pulso carotídeo, ya que es un pulso central y fácil de palpar. Tenemos que hacerlo como en la imagen, con 2 dedos, buscamos en la línea media el cartílago tiroides y deslizamos hacia el mismo lado que estamos, aquí como en la imagen, porque si damos al lado contrario podemos comprimir la tráquea o los cartílagos y esto no está muy... Se ha visto que puede causar complicaciones después para el manejo de vía aérea, etcétera, por la compresión que se genera. Entonces lo mejor es ir hacia el mismo lado en el que nos encontramos nosotros y sentir con 2 dedos. Tenemos que tomar el pulso de 5 a 10 segundos, no menos de 5, porque si ahorita ustedes se tocan el pulso, donde les expliqué, de la tráquea hacia el costado,
y en menos de 5 segundos ninguno va a sentirse el pulso. Entonces es importante que por lo menos tarden 5 segundos en tratar de ubicar el pulso, pero nunca más de 10, porque mientras más tardan, menos probabilidad de que el paciente sobreviva. Entonces ahora tenemos de 5 a 10 segundos. Si ustedes dudan, es decir, no saben si el paciente tiene o no tiene pulso, es mejor que hagan la RCP igual, porque no le vas a hacer daño a un paciente que tenía pulso y le hagas masaje, ya ni modo, no va a pasar nada malo. Pero si el paciente no tenía pulso y no has hecho masaje, lo has condenado a la muerte. Entonces, si es que dudas, en esos 5 segundos, sí o sí hacer RCP. Tienes que estar seguro de que existe pulso para no hacer el RCP. Y simultáneamente, a la evaluación del pulso, podemos ver si el paciente respira. Para esto simplemente tenemos que ver si el pecho se está elevando. Nada más que eso nos va a servir para evaluar. Bueno, en este algoritmo que estamos viendo, y digamos que en nuestro caso clínico, hemos hecho todo correctamente. Le hemos dicho al paciente si respondía, no nos ha respondido, hemos pedido ayuda a las enfermeras, no sé, que traigan el DEA, etcétera, etcétera. Y hemos tomado el pulso, no hemos encontrado pulso y tampoco vemos que respira. Entonces el paciente está, exacto, en un paro cardíaco. Entonces, procedemos al siguiente eslabón de la cadena de supervivencia. Ya hemos reconocido el paro cardíaco por los signos de paro cardíaco. Ahora empezamos con la RCP eficaz. ¿Cuándo una RCP es eficaz? Para la RCP de alta calidad tenemos que tener 6 características. Primero, empezar con presiones en 10 segundos desde identificar el paro. Es lo que hemos dicho, no podemos tardar mucho, porque mientras tardemos no hay oxígeno que llegue a los demás órganos, entonces el paciente se está muriendo. Tenemos que comprimir fuerte y rápido, pero tampoco tan fuerte y tampoco tan rápido. Eso lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante, en la siguiente diapositiva. También tenemos que permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Es decir, que si vamos a hacer no tenemos que dejar todo el peso todo el tiempo, sino dejar que vuelva el tórax. Además, debemos minimizar las interrupciones, nunca más de 10 segundos. Esto se va a ver sobre todo cuando estamos solos, por ejemplo, o no tenemos un dispositivo de vía aérea avanzada, que vamos a ver también. No debemos parar más de 10 segundos para dar ventilación al paciente, porque cuando paramos más de 10 segundos, estamos condenándolo a la muerte. Recuerden eso, hay que minimizar las interrupciones al mínimo, es una de las características principales. También tenemos que realizar ventilaciones eficaces y evitar la ventilación excesiva. Algo importante que desde las guías del 2010 de la AJA es que, bueno, antes se hacía el ABC, que tal vez ya han escuchado antes. Es decir, apertura de vía aérea, buena ventilación y al final las compresiones torácicas. Pero esto desde el 2010 ha cambiado y lo primero que se hace son las compresiones torácicas. Eso se debe al hecho de que cuando empezamos a hacer compresiones, todavía existe oxígeno en la circulación periférica. Entonces, cuando hacemos compresión, esta sí va a llevar oxígeno y va a ser efectiva para que los órganos sean perfundidos. Entonces, mejor primero comprimir y después recién ocuparse de la vía aérea. Esto se ha visto que ha dado mejores resultados en la supervivencia de los pacientes con paro cardíaco. Entonces, ahora vamos a revisar cómo se hace una buena compresión o una buena ventilación para tener la RCP eficaz. En las compresiones, lo primero es dónde vamos a hacer la compresión. La posición es importante. Tenemos que poner una mano con el talón de la mano, que es la parte de abajo donde apoyamos, sobre la mitad inferior del esternón. Y encima de esta, así como se muestra en la imagen, ¿no ve? En la parte de abajo del esternón. Encima de esta mano, con la otra mano que tenemos, entrelazamos los dedos y nos ponemos en esa posición correcta, sin desplazar el talón de la mano. Y tenemos que ponernos, como muestra en esta otra imagen, aquí. Los hombros, tienen que estar sobre las manos, con los codos rectos. El trabajo que hacemos al comprimir es netamente de la espalda y la cadera, y no así de los brazos. Cuando estamos más atrás, es decir, no formamos un ángulo de 90 grados, vamos a comprimir solo con la fuerza de los brazos. Y bueno, para los debiluchos como yo, digamos que no tengo nada de fuerza de brazos, nunca voy a poder hacer una compresión eficaz. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Para eso tengo que ir con mis hombros para dar la compresión con todo mi peso. Entonces, siempre ir hacia adelante, estar bien posicionado. Lo que veíamos atrás en esta diapositiva es igual la frecuencia.
Entonces, la frecuencia tiene que ir de 100 a 120 latidos por minuto. ¿Por qué no menos de 100? Porque si es menos de 100, no vamos a poder perfundir correctamente los órganos, que es lo que queremos hacer con la RCP. ¿Y por qué no más de 120? Porque hacemos más de 120, vamos a impedir que el corazón se relaje. Y al impedir que el corazón se relaje, nunca vamos a poder llenar el corazón de sangre, porque aumentamos la presión y disminuye el retorno venoso. Entonces vamos a seguir dando compresiones, pero al aire. No va a llegar la sangre, entonces no tiene sentido. ¿Para qué darle compresiones al paciente si no vamos a hacer el fin de la RCP eficaz? Entonces, por eso de 100 a 120. La profundidad es de 5 a 6 centímetros. Para esto hemos visto, es mejor la posición de los hombros sobre las manos. Eso es muy importante, porque muchas personas, igual así por cansadas o por hacer como vemos en las películas, hacemos mal y nos cansamos, no damos compresiones con la profundidad adecuada, entonces todo va mal. Entonces, no menos de 5, porque si hacemos menos de 5, no vamos a permitir que la sangre sea bombeada por el corazón artificial que somos nosotros, y tampoco más de 6, porque se ha visto que esto ha sido asociado a lesiones. Sé que hospitalariamente esto es súper difícil, no vamos a poder decir, ay, estoy en 5, en 6 centímetros, pero tengan en cuenta que generalmente las compresiones son más superficiales que profundas. Entonces, mejor compriman más que menos, porque ya ni modo de lesión, pero por lo menos va a sobrevivir. En cambio, si damos menos profundo y damos súper superficial, la compresión no va a servir de nada, entonces RCP para nada, de balde nos hemos cansado. Después tenemos que ver la compresión-expansión. Como en la imagen del costado, cuando comprimimos el corazón se comprime igual, esa es la idea de la compresión. Pero tenemos que permitir que el pecho se expanda totalmente. ¿Por qué? Porque si mantenemos comprimido, no vamos a permitir que el corazón se llene tampoco, porque la presión sigue dentro del corazón y no va a haber retorno venoso, entonces lo mismo que tener una frecuencia muy alta. Tenemos una compresión ineficaz. Entonces ya tenemos del manejo de C a B, la C, compresiones, con la frecuencia, posición, profundidad, expansión, relajación, todo adecuado. Entonces ahora tenemos que pasar a la A, es decir, la apertura de la vía aérea. Cuando es un solo reanimador, generalmente se usan cualquiera de estas dos maniobras, la maniobra de frente-mentón o la de tracción mandibular. La más recomendada es la de frente-mentón, en la que se eleva el mentón y se extiende el cuello. Esto debido a que así podemos evitar que la lengua, como se ve en la parte de arriba, en esta parte, no sé si llegan a ver, la lengua cae y obstruye la vía aérea en un paciente inconsciente. Es la principal causa de obstrucción. Entonces, cuando nosotros extendemos la cabeza y elevamos el mentón, liberamos la vía aérea y vamos a poder ventilar al paciente tranquilamente. Sin embargo, en los pacientes en los que tenemos sospecha de trauma cervical, es mejor usar la tracción mandibular, debido a que cuando extendemos el cuello tenemos riesgo de lesión de la columna cervical y por lo tanto tener secuelas. Entonces, para tracción mandibular es un poco complicado realizar la maniobra porque se requiere estar a la cabecera del paciente y agarrar las ramas de la mandíbula y atraerlas hacia uno mismo. Lo malo de esta es que no siempre vamos a poder liberar la vía aérea. Entonces, en caso de que tengamos un paciente en el que sospechemos lesión cervical y no podamos liberar la vía aérea con una tracción mandibular, es preferible hacer la maniobra de frente-mentón, es decir, extender el cuello para poder ventilar al paciente, a que seguir ventilándolo con la vía aérea obstruida, porque el paciente después se va a morir y vamos a tener a un cadáver sin lesión cervical, pero hay que tener a un paciente vivo en el que probablemente no haya tenido lesión cervical, pero le hemos salvado la vida. Entonces, en todo momento, en estos casos en los que el paro cardíaco es algo delicado, es una de las emergencias más extremas, podríamos decir, de medicina, tenemos que ver siempre la relación entre riesgo, beneficio y, bueno, entre la vida y la muerte, podríamos decir. Ahora que ya tenemos la circulación, la A de apertura de vía aérea, vamos a proceder a la buena ventilación o ventilación. Entonces, cuando tenemos un solo reanimador, la AJA siempre recomienda usar los dispositivos de barrera, como se ve aquí en la imagen, que es una mascarilla de bolsillo.
como vemos siempre, ¿no? Que tenemos que dar la respiración boca a boca o boca a nariz, esa generalmente está reservada para los pacientes o para las personas que nosotros conocemos, que son de nuestra familia, que sabemos que no nos van a infectar nada. En cambio, no sé, si estamos en la calle o ahora peor, digamos, que todos son sospechosos de COVID, si nos acercamos y nos boca a boca, es grave. Entonces, lo mejor siempre es tener los dispositivos de barrera para evitar la lesión del reanimador, que eso es tener 2 pacientes. Para usar este dispositivo, tenemos que tener en cuenta, bueno, tiene esta forma, como vemos, de perita, como de una pera al revés o de una A. Entonces, lo que tenemos que ver es que se pone desde el puente de la nariz y tiene que cubrir la nariz y los labios. No tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño, tiene que tener el tamaño correcto. Porque si es muy pequeño, no vamos a permitir que el aire entre por la boca y la nariz. Es decir, que va a llegar muy poca cantidad. Y si es muy grande, todo el aire se va a fugar. Entonces, no va a llegar tampoco a los pulmones. Entonces, tiene que tener el tamaño correcto. Para la posición de las manos, como se ve en esta otra imagen, como ven aquí, el reanimador está al costado del paciente. Es decir, que esto es ideal para un solo reanimador, es decir, hacemos compresiones y de ahí damos las ventilaciones desde el mismo lugar del que estamos al costado de la víctima. Entonces, para esto tenemos que poner con el índice y el pulgar en la parte posterior, en esta, como formando una C, para comprimir contra la cara para tener un sello hermético. Y con la otra, que esta es la mano, digamos, superior, que está más cerca hacia la parte de arriba del paciente. Y la mano inferior, que es la de acá, va a ir, el dedo gordo va a comprimir la mascarilla contra la cara, y los otros dedos van a extender el mentón. Entonces, así liberamos la vía aérea, a la vez que vamos a poder dar la ventilación. Para poder saber que estamos ventilando correctamente, tenemos que ver que el tórax se eleva. Si no se eleva, no se está haciendo bien y hay que reacomodar. Y generalmente el fallo que tenemos es que el sello no es hermético y que hay fuga de aire. Entonces, siempre que no vean el pecho expandirse, reacomoden, no insistan, porque no están haciéndolo bien. Y siempre tomen en cuenta no más de 10 segundos. En caso de que sean 2 reanimadores, es preferible usar la bolsa mascarilla, que es como esta, el ambú, el famoso ambú que tenemos. En esta se conecta la mascarilla de bolsillo que hemos visto con esta bolsa autoinflable. Hay que tener en cuenta que esto solo se usa con 2 reanimadores. ¿Por qué? Como ven en la imagen, el reanimador que está manejando la vía aérea está a la cabecera del paciente. Entonces, al estar a la cabecera del paciente, imagínense estar solito, tener que hacer compresiones, ir hasta la cabecera del paciente para poder ventilarlo. Es mucho tiempo perdido. Van a perder los 10 segundos en moverse y en abrir la vía aérea sin dar ventilación. Entonces, esto se reserva para cuando existen 2 reanimadores. Para esto se usa la técnica CE, que se ve mejor en esta otra imagen. La C está formada por el pulgar y el índice. Estos 2 se encuentran en la mascarilla comprimiendo, para que se acuerden, la C para comprimir contra la cara y tener un sello hermético, y los otros 3 dedos, como se ve acá, van a ir a la mandíbula para extender. Entonces, la C para comprimir la mascarilla contra la cara y tener un sello hermético, y la E para extender y abrir la vía aérea. Algo que hay que tener en cuenta en la ventilación es que, como hemos dicho, tienen que ser ventilaciones eficaces, es decir, que expandan el pecho, pero no tienen que hiperventilarse al paciente. Es decir, que solo tiene que darse ventilaciones por 1 segundo, así, como no es darle, sino 2 ventilaciones, eso basta. Porque si le damos mucha ventilación, es decir, excesiva, digamos, como que en el ambú, si apretamos toda la bolsa, el aire ya no va a ir a los pulmones, sino va a ir al estómago. Y el estómago puede distenderse, y al distenderse tenemos más riesgo de broncoaspiración. Entonces, siempre tengan cuidado de solamente dar el aire necesario. Cuando estemos solos, algo de lo que no hemos hablado, de cómo se hace la compresión con ventilación, es cuál es la relación que hay entre estas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se tienen que dar 30 compresiones con 2 ventilaciones. Entonces, tengan en cuenta de siempre tratar de contar las compresiones en voz alta para que ustedes mismos sepan en qué están y después dar 2 ventilaciones.
Entonces pueden ir contando y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, para también tener un ritmo en la frecuencia, no acelerarse ni desacelerarse. Y luego dar 2 ventilaciones. Este 32 forman un ciclo de RCP. Y normalmente se hacen 5 ciclos, es decir, 5 veces 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces, que son aproximadamente 2 minutos si es que hacemos a la frecuencia correcta, y esto nos permite reevaluar. Es decir, que si estamos solitos en la calle y no ha llegado la ambulancia, no ha llegado nadie, tenemos que hacer 5 ciclos y reevaluamos al paciente para ver si es que ha recuperado pulso, si responde. Si no, seguimos con la RCP. Pero tengan en cuenta que cada 2 minutos hay que reevaluar al paciente. No es simplemente hacer RCP todo el tiempo sin saber cómo está el paciente ahora. Entonces hay que reevaluar. Entonces siempre lo que maneja la AHA es identificar el problema, tratar el problema y reevaluar. Y otra vez, identificar el problema, tratar el problema, reevaluar. Entonces siempre es un circuito que tenemos que seguir. Hay casos en los que el paciente está, bueno, esto es sobre todo, bueno, no sobre todo, es intrahospitalario. Cuando el paciente tiene un dispositivo de vía aérea avanzada, es decir, está intubado, tiene una traqueostomía o algo, que ya permita que se pueda dar ventilación sin necesidad de detener las compresiones. Porque cuando hacemos 32, sí o sí hay que detener las compresiones para poder dar ventilaciones. Pero cuando tenemos un dispositivo de vía aérea avanzada, podemos detener, más bien, no vamos a detener las compresiones, vamos a hacerlas ininterrumpidamente. Y vamos a dar las ventilaciones cada 5 a 6 segundos. Y como siempre, reevaluar cada 2 minutos hasta que llegue el DEA o un equipo de soporte vital avanzado. Entonces, hasta ahorita hemos hecho todo bien, estamos reanimando a nuestro paciente en emergencias y llega el DEA. Entonces, ¿qué es el DEA? Es solamente un aparato que se llama DEA por la sigla de desfibrilador externo automático. ¿Y qué es lo que hace el DEA? Desfibrila, esa es su función. Por eso se llama desfibrilador. Pero ¿cuándo vamos a desfibrilar? Tenemos que tener en cuenta que en un paro cardíaco existen tanto ritmos desfibrilables como no desfibrilables. Entonces, los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular, que son lo que ustedes pueden ver en pantalla. El corazón está fibrilando, así como cuando estamos antes de entrar a un examen y estábamos todos nerviosos y fibrila. Y no genera una contracción eficaz. Este es un ritmo que, como es fibrilación, se puede desfibrilar. El otro ritmo de paro cardíaco es la taquicardia ventricular sin pulso. En esta podemos ver que existen, este es un tipo de taquicardia ventricular monomórfica, en la que existe este tipo de trazado electrocardiográfico o en el monitor, que generalmente no tenemos tiempo de hacer electrocardiograma, sino todo es con monitor, y el paciente no tiene pulso. Entonces, en estos dos casos, vamos a poder desfibrilar al paciente. Vamos a poder usar el DEA y darle un choque y que se revierta en algunos casos. Pero hay casos, como en las películas, que cuando nos dicen paro cardíaco, es lo primero que pensamos. Línea plana, ¿no ves? Así, pip, 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 asistolia, paro cardíaco. Este es un ritmo que no podemos desfibrilar. Y el otro, la actividad eléctrica sin pulso. Cuando nosotros vemos este ritmo, ¡ah, qué bonito! Nuestro paciente tiene un ritmo sinusal, lo hemos salvado. Pero nunca traten solamente el monitor, siempre evalúen al paciente. Entonces ustedes tocan pulso y no tiene pulso, pero está con ritmo sinusal. No, es una actividad eléctrica sin pulso que también es un ritmo de paro. Entonces hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, nosotros, cuando somos reanimadores de soporte vital básico, no tenemos que reconocer esto en el monitor, sino que el DEA hace esto por nosotros, por eso es automático. Entonces, cuando nosotros estamos con el DEA, nos ayuda un montón, es súper fácil de usar. De hecho, hasta una persona que no es personal médico podría usar el DEA. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender y nos va a ir hablando, nos va a decir qué hacer. Nos va a decir, sigue las instrucciones. Entonces, ustedes escuchan y hacen lo que les dice, en el orden que les dice y todo. Les va a decir, conecte los parches del DEA. Entonces, ustedes conectan. Como ven aquí en la imagen, los parches son 2 y tienen generalmente un dibujo que indica dónde tiene que ir cada parche. Estos no pueden ponerlos invertidos porque cada parche tiene una polaridad. Entonces, si la descarga va a ir de aquí a aquí,
tienen que estar así. Si va a ir al revés, puede agravar tal vez incluso las arritmias porque va en contra del eje de descarga del corazón. Entonces tengan en cuenta de fijarse en las imágenes y poner como dice. Una va debajo de la clavícula, al lado derecho, y la otra, para que tengan idea, del pezón por debajo, por el hipocondrio izquierdo. Una vez que ponen los parches, conectan al DEA, algunos ya vienen conectados, entonces por eso hay que tener en cuenta cómo funcionan los DEAs, o sea, seguir las instrucciones, porque eso les va a ayudar mucho. Hay que tener en cuenta algo importante que hemos dicho, no interrupción de más de 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa si ahorita, si se ponen a pensar ustedes, pucha, están grabando el DEA, lo pegan, todo, pasa un montón de tiempo. Entonces, el DEA lo va a traer alguien más, un segundo reanimador. Entonces, el segundo reanimador tiene que hacer todo esto, mientras el primer reanimador sigue con las compresiones, no se detiene. Así minimizamos las interrupciones. Entonces, el reanimador que está a cargo del DEA va a alejar a todos de la víctima cuando analice el ritmo. Este va a ser recién el punto en el que nosotros podamos detener las compresiones. Es necesario alejar a todos porque paciente o persona que esté tocando al paciente va a alterar el ritmo detectado por el DEA. Entonces, hasta por los nervios vamos a fibrilar el corazón. No, mentira. Eso no es verdad. Pero es necesario que nosotros veamos dónde toca la víctima para que el ritmo que esté analizando el DEA sea realmente el del paciente. Entonces, una vez que analiza, el DEA mismo va a decir, ritmo analizado, se recomienda dar descarga. ¿Eso qué quiere decir? Que ha detectado una FB, TB sin pulso, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces va a decir recargándose, porque los DEAs no van a estar cargados de entrada para el choque que van a dar. Eso es algo importante igual, que ustedes no tienen que regular nada. Como es externo automático, el DEA da directo una descarga de la máxima potencia que existe. Entonces, mientras se está cargando hay que retomar la RSP, porque mientras menos tiempo de interrupciones, mejor sobrevive. Cuando se vaya a dar la descarga, hay que decir a todos, aléjense, porque es lo mismo. La descarga eléctrica puede buscar, es electricidad. Entonces, nosotros damos la descarga y hay un paciente, o una persona, perdón, que está tocando al paciente, puede que la descarga sea a través del otro paciente y peor, pues 2 pacientes con quemadura, entonces terrible. Entonces siempre alejen a todos para que la descarga se dé de un parche al otro y ayude a que el corazón pueda desfibrilarse. Después de que sea la descarga hay que reanudar directamente el RSP, no hay que tocar pulso ni nada, porque pónganse a pensar, es como un vaso de agua fría que te echan. Pues cuando te echan un vaso de agua fría no estás y te pones feliz de entrada cuando estás renegando, sino que primero te choqueas. El corazón es lo mismo. Está fibrilando así, como que está... Y cuando lo desfibrila, se queda así como tonto. Entonces nosotros tenemos que ayudar con la RSP a que el corazón pueda volver a bombear adecuadamente. Entonces en este momento no tocamos pulso y no evaluamos, sino directamente a ciegas, entre comillas, vamos a dar RSP. Después de que hemos hecho esto, generalmente nos mantenemos haciendo todo esto y controlando cada 2 minutos y también cambiando de reanimadores, porque para ser eficaces tenemos que estar descansados. Si alguno ya ha hecho compresiones o ha estado dentro de una reanimación, sabe que es muy cansador. Entonces, después de 5 ciclos, los reanimadores se cansan. Entonces, siempre trabajar en equipo y tratar de cambiar de reanimadores. Después de que ya hemos hecho todo esto, podemos pasar al soporte vital avanzado eficaz, es decir, a que el equipo de emergencias o de soporte avanzado sea cuidar de nuestro o de cuidados coronarios para los cuidados postparo cardíaco o el manejo avanzado que requiera. Entonces, con esto hemos visto todas las cosas del BLS en adultos. Aquí podemos ver el algoritmo que maneja la AJA, que muchas personas lo tienen impreso o deberían tenerlo impreso en emergencias para siempre seguir esto y no cometer errores al momento de realizar una reanimación. Entonces, lo que podemos ver es todo lo que hemos visto. Entonces, primero, tomen en cuenta que solamente pasamos de una cajita a otra cuando ya hemos cumplido con lo que está en la cajita. Entonces, primero, confirmamos seguridad de la escena. ¿Es seguro? Sí, entonces pasamos. Comprobamos que la víctima responde. No responde, entonces pide ayuda en voz alta, activa el sistema de respuestas, obtiene un DEA y el equipo de emergencias puede mandar a que lo traigan o
que usted mismo traerlo si es que está solo y tiene la suerte de que cerca hay alguno. Después de que hemos hecho eso, comprobamos si la víctima respira y tiene pulso. Al mismo tiempo tiene que hacerse esto. Si se detecta el pulso con certeza al cabo de 10 segundos, es decir que hemos tocado y tiene pulso, estamos segurísimos de que tiene pulso, entonces pasamos hacia el lado izquierdo del algoritmo, es decir que solamente vamos a controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia, porque igual el paciente ha tenido un colapso, no es normal, entonces sí o sí hay que controlar. En caso de que el paciente tenga pulso, lo sentimos, tiene pulso, pero ven que respira, no está respirando. Entonces, en ese caso, que es algo que nos faltaba ver dentro del ARSP, es que solamente vamos a dar ventilaciones. Hay que proporcionar una ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos. No hay que darlo más rápido, porque y es bien lento. Generalmente cuando estamos en una reanimación pensamos que todo es rápido y agresivo, entonces hay que tener, por lo menos en la ventilación hay que tener mucha precaución, porque si hiperventilamos al paciente, ya hemos dicho, puede que el estómago se distienda y tenemos riesgo de broncoaspiración. Pero además, ¿qué puede pasar? Ventilamos al paciente excesivamente y eso va a aumentar la presión intratorácica, porque acuérdense que nosotros al hacer el AMBU estamos generando presión positiva, que afecta a las presiones fisiológicas del pulmón. Entonces esto puede aumentar la presión intratorácica. ¿Y qué pasa cuando aumenta la presión intratorácica? Disminuye el retorno venoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Peor, le está haciendo mal al paciente. Porque vamos a hacer que tenga un paro después porque no va a haber retorno venoso adecuado y grave. Entonces, siempre de 5 a 6 segundos. Y, como siempre, cada 2 minutos hay que hacer una reevaluación para ver si el paciente no ha entrado en paro después de que nosotros hemos evaluado. Si el paciente no respira y no tiene pulso, vamos a pasar a la RSP como tal. Aquí, como vemos aquí que es importante, sí o sí tiene que activarse el sistema de respuestas y pedirse un DEA, porque si no, vamos a estar reanimando toda la vida. Ahí hasta que alguien nos ayude, no sé, alguien, pucha, justo está caminando con su DEA y te lo va a traer, dudo. Entonces siempre pidan un DEA y activen el sistema de respuesta a emergencias, porque no tienen que actuar solos. Es una vida la que ustedes están tratando. No es cuestión de, ay, me olvidé, ni modo, ¿no? Porque que ustedes activen el sistema de emergencias, pidan un DEA, puede salvarle la vida a una persona. Entonces, como hemos visto, ahora seguimos con el algoritmo y empezamos la RCP. Como hemos visto, ciclos de 32 hasta que llegue el DEA. Una vez que llegue el DEA, va a comprobar si el ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable, le va a dar un choque y si no, no va a dar un choque, no lo va a recomendar. Pero en ese caso, igual hay que hacer RCP. Sobre todo en ese caso, porque si estamos en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, lo único que está manteniendo vivo al paciente somos nosotros, comprimiendo, somos su corazón. Entonces ahí sí o sí hay que seguir con RCP hasta que llegue el soporte vital avanzado. Entonces con eso habríamos terminado la parte de BLS en adultos y vamos a ver una pequeña revisión de las nuevas guías interinas que ha sacado la AJA para la RCP en COVID-19. Esto sobre todo lo vamos a ver en el ámbito intrahospitalario, es cortito, porque como son interinas, igual hay muchas cosas que siguen en estudio, entonces solamente hemos puesto las cosas que han sido publicadas. Entonces, cuando vamos a ir a dar RCP a un paciente con COVID-19, hay que tener en cuenta que el menor personal expuesto tiene que, mientras menos personas estén expuestas al paciente, mejor, porque hay menos riesgo de contagio. Además, como hemos visto en estos pacientes, se afecta la vía aérea, la perfusión, la oxigenación. Entonces hay que priorizar esto, la oxigenación y la ventilación, pero con bajo riesgo de aerolización. Porque si nosotros estamos dando boca a boca, ya, es muy riesgoso. Entonces, en estos casos es una situación especial en la que tenemos que priorizar esto. Además, tenemos que considerar, bueno, nuestro país todavía no ha llegado a tal punto de tener que considerar si es necesario o si tenemos que continuar o realizar una RCP. Todavía podemos darnos el lujo de poder reanimar a todos los pacientes que lo requieran, pero hay países como Estados Unidos
en los que ya hay tantos pacientes con COVID en los que han preferido ver a quiénes reanimar y a quiénes no, porque por los, no sé, las características del paciente, etc. Entonces, afortunadamente, no es nuestro caso, pero si llegamos a eso por cómo están las cosas, hay que tener en cuenta para el manejo de los paros cardíacos en pacientes COVID. Entonces, cuando estamos fuera del hospital, generalmente tomen en cuenta que las compresiones no va a cambiar la técnica, todo sigue siendo igual, pero cuando ustedes hacen una compresión, es una presión positiva. Entonces, el paciente prácticamente nos va a empezar a escupir el virus con cada compresión, para expulsar el virus. Entonces, aquí hay que ponerle barbijo, mejor si se pone el barbijo a la víctima y al reanimador para evitar la contaminación o la infección después. Porque, como hemos visto, la escena segura, hay que proteger al personal. Entonces, antes de ir dentro de lo de escena segura, en estos casos tendríamos que ver que nosotros tenemos nuestro equipo de protección personal, por lo menos un barbijo, para no contaminarnos, porque si no, vamos a, igual de aquí a unos días vamos a hacer un caso más de COVID y grave. En caso de las ventilaciones, si no conocemos al paciente, es mejor no darlas. En estos casos, solamente actuaríamos con compresiones, que igual la AHA recomienda esto en las personas que no son personal de salud, en los que les cuesta más manejar la vía aérea. Entonces, solamente tenemos que hacer compresiones hasta que el personal avanzado venga y pueda realizar un manejo de la vía aérea avanzado. En caso de que sean familiares, nosotros ya, no sé, no sabíamos que el paciente, nuestro familiar tenía COVID-19, pero resulta ser positivo, nosotros es muy probable que al vivir con esa persona ya hayamos sido expuestos. Entonces se podría, en teoría, realizar una RCP de las características normales. Pero siempre es mejor tener las precauciones necesarias. En cuanto al DEA, no va a cambiar nada porque no hay un riesgo de aerolización durante el proceso, entonces todo se hace normal. Intrahospitalario, se tienen que tener en cuenta algunas otras cosas. Bueno, lo primero, como hemos visto en la cadena de supervivencia del intrahospitalario, hay que prevenir el paro cardíaco. Si estamos viendo que el paciente no está oxigenando bien, está desaturando, mejor darle un mejor manejo de la vía aérea, de la perfusión, etcétera, a que esperemos a que se genere hipoxia y paro. Siempre hay que, además, en estos pacientes, hay que tenerlos en un ambiente cerrado para evitar que si entre en paro en algún caso, se aerolicen y contamine a todo el hospital. Y como hemos visto que tiene que haber menor cantidad de personas dentro de la reanimación, en pacientes intubados es mejor manejar la vía aérea con el ventilador al que ya está conectado, pero hay que reprogramar. Esto es un manejo ya avanzado, que es cuestión de otra charla, que si quieren algún día podríamos hablar de esto, pero siempre lo que quiero que se quede en cuenta en su cabeza es que mientras menos personas entren a reanimar, mejor. Es algo que hay que tener en cuenta. Y algo novedoso tal vez es que, como hemos escuchado todos, es que los pacientes con COVID-19 que están con hipoxia, refractaria, etcétera, la posición en pronación es beneficiosa. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos si el paciente entra en paro? Si el paciente no está intubado y no supone un riesgo que lo demos la vuelta, lo ponemos en posición supino y empezamos la reanimación como siempre. En estos casos, algo que me olvidaba mencionar es que si no usamos el ventilador, es mejor usar la bolsa mascarilla con un filtro de alta eficacia para impedir el contagio de todo el personal. Pero, ¿qué pasa si el paciente está intubado y está pronado? Si es que lo vamos a dar toda la vuelta, tenemos el riesgo de que se desintube. Entonces, en esos casos, es mejor hacer la RCP en posición pronada a nivel de T7, T10 con las mismas características. Esto aún está en estudio, pero es como todo, como riesgo-beneficio, porque en este caso han visto que hay más riesgo de dar la vuelta al paciente y empezar las compresiones a que dar las compresiones en posición pronada. Entonces, todavía está en estudio si es la misma eficacia la que tiene que las compresiones convencionales, pero es una de las novedades que trae la guía interina de la AHA para pacientes COVID. Y esta es la guía, que es el mismo algoritmo que hemos visto antes, solamente que con las modificaciones para COVID, en las que dice que hay que tener los EPPs listos antes de acudir, hay que limitar el personal y hay que usar bolsa mascarilla con un filtro
adecuado y tener el sello hermético lo máximo posible para impedir la realización de partículas. Y después todo sigue siendo lo mismo con la prioridad de la vía aérea en el manejo de estos pacientes. Entonces, eso sería todo de la charla. Si quieren más información, todo lo he sacado de los libros del soporte vital básico de la AJA y de las guías interinas. Si quieren alguna información o algo, me pueden escribir y no hay problema, les puedo mandar el material que tengo para que aprendan. Espero que les haya servido para algo. Muchas gracias, Pía. Ha sido una excelente charla. Si es que hubiera preguntas, pueden hacerlas al chat o activar sus micrófonos, por favor.